the pressures and pivots of recent years, we found ourselves reimagining what matters most to us. We are making changes, and employers are reimagining work to help us get what we need. A key piece of building a better working world is making sure humans are at the center of its transformation of programs, workplace, and technology. More than 17,000 employees and 1,500 global business leaders have told us what they need. Put humans at the center of your strategy, and transformation will follow. Learn how you can realize your human-centered business transformation at ey.com/workforce. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al evento Trabajo Reimaginado. ¿Cómo nos preparamos para la reinvención del compromiso de nuestros empleados? Donde daremos a conocer los resultados del estudio más reciente que ha hecho la firma EY de Trabajo Reimaginado en 2022. En este estudio participaron más de 17,000 colaboradores o empleados alrededor del mundo en más de 1,500 empresas en 22 países. Saludamos a todos nuestros espectadores quienes nos ven a través del sitio web envivo.eychile.cl y a todos nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy para discutir estos resultados del estudio tan interesante. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor, algunas recomendaciones para el correcto uso de este webcast. Les recuerdo que todas sus preguntas, comentarios, reflexiones, los pueden hacer a través de la ventana que está definida como QA en el sitio web. Está ubicado a la derecha de la pantalla y todos estos comentarios, reflexiones y preguntas que nos hagan los vamos a ir revisando durante la presentación. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo hemos estructurado este evento del día de hoy? El evento del día de hoy vamos a darles un poco el contexto de todo lo que hemos visto en el estudio que les estoy comentando, y después vamos a tener un panel de líderes en donde abordaremos este tema que es tan relevante en la actualidad y vamos a traer gente de diferentes temas porque este tema requiere un enfoque multidisciplinario. Adelante, por favor. Ok. Entonces, durante el día de hoy me va a acompañar en la presentación de los resultados de este estudio Oliver Kamakura, quien es socio de People Advisory Services en Brasil. Oliver cuenta con más de 19 años de experiencia en temas de consultoría relacionadas con el componente humano en EY. Junto con el equipo que tenemos en la firma, coordina proyectos de transformación de recursos humanos, llevando a las personas al centro con un enfoque enfocado en las personas y a través también de procesos de Design Thinking y Employee Experience, junto con la práctica de People Analytics que lidera en Latinoamérica Sur. Okay. Entonces, vamos a compartirles cómo hemos enfocado este webcast. Este webcast lo hemos enfocado de una forma muy particular, porque lo que queremos es primero compartir con ustedes los hallazgos globales que encontramos en esta encuesta que les compartía, pero también haciendo un contraste de cómo los resultados globales contrastan con los resultados que vimos en Latinoamérica. Esto va a ser muy relevante porque vamos a ver que hay unos contrastes muy interesantes que vale la pena reflexionar. Entonces, no se trata simplemente de presentar el estudio que hicimos a nivel global, sino que hicimos un análisis de cuáles son los resultados que se dan en nuestros países en Latinoamérica y los vamos a contrastar con esto. Y por último, vamos a traer a un panel de expertos que van a abordar este tema que tiene muchos puntos de vista distintos, porque al final del día la reinvención del trabajo requiere combinar diferentes formas de pensar, diferentes puntos de vista que se complementan para que ustedes puedan tener más riqueza de las conversaciones y de estos hallazgos que vamos a presentar. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con el tema del estudio. ¿Ok? Ok. Entonces, luego de más de 2 años de pandemia, existen muchas macro tendencias a nivel global que están impactando la forma en la que vivimos y en la forma en la que trabajamos.
Esto ha acelerado la necesidad que tenemos de reinventarnos como empresas y también como profesionales. Las personas han cambiado los hábitos de consumo, de igual forma están evolucionando las formas en las que las personas trabajan y en las que hacemos las cosas. Entonces, a nivel mundial hay algunas macrotendencias que queremos enfatizar que son muy importantes para el contexto del estudio que estamos ahorita presentando. El primer tema es el tema mundial de la inflación y los riesgos geopolíticos que están impactando a todas las economías mundiales, pero de igual forma en Latinoamérica tienen un impacto muy, muy importante. Por otro lado, en la TAM también vemos que hay una dificultad para cerrar esa brecha en términos de roles, de capacidades. Necesitamos ser más competitivos y necesitamos también desarrollar capacidades diferentes en nuestros equipos, en nuestros profesionales. Y esto es muy importante porque el mercado de talento es mucho más competido y cada vez a nivel internacional requerimos adaptarnos a estas formas de trabajar y esto lo que requiere es que la gente esté preparada, nuestros equipos estén preparados para poder enfrentar todos estos retos que tenemos enfrente, pero también aprovechar todas las oportunidades que vienen enfrente de nosotros. El tema de la pobreza, como sabemos, fue un papel muy importante dentro de la TAM, ¿no? También en los últimos años se ha traducido en una migración importante, ¿no? De nuestros países de Latinoamérica a otros lugares del mundo. Y esto está relacionado con un aspecto muy importante que mencionaremos que Oliver va a tocar más adelante, que tiene que ver con la relación que tiene, la importancia que tiene el propósito de las empresas y también las ganas que tienen los empleados de contribuir más allá del tema profesional a lo que es aportar a sus comunidades. El tema de propósito se hace mucho más relevante. Por otro lado, la tecnología es importante, muy importante, es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa y los empleados también tienen que estar habilitados en temas digitales y tecnológicos. Ya en el panel, Luis Beltrán nos platicará más de esto y sigue habiendo una brecha muy importante para nuestras poblaciones en Latinoamérica en relación a este acceso digital y por lo tanto algunos de los roles o de los skills más hot, podemos decirlos, o más demandados, tienen que ver mucho con este tema digital y de tecnología. Por último, los temas de ESG también se han abierto camino en Latinoamérica y están empezando a ser mucho más relevantes e importantes a nivel de las juntas directivas de nuestros países, de las empresas que tienen nuestros países, especialmente dentro del sector energía y minería, pero también están teniendo cada vez más peso específico en todas las industrias. Entonces, este contexto que estamos abordando de manera muy resumida en esta lámina, lo que realmente nos pone a pensar es cómo tenemos que reinventarnos como empresas para definir formas de trabajar con las personas, que es el activo más importante que tienen las organizaciones, para poder redefinir el cómo hacemos las cosas. Ok, entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que hicimos fue, como les comentaba, el estudio de Reimaginando el Mundo del Trabajo, lo hemos hecho 3 veces desde que inició la pandemia. Cuando inició la pandemia, más o menos en nuestros países empezamos a estar, digamos, restringidos en marzo 2020, hicimos un primer corte donde queríamos contrastar lo que pensaban y sentían los empleados versus las organizaciones. Era muy importante encontrar esos puntos donde había alineación y donde no había alineación. Entonces, el primer corte fue a pocos meses después de iniciar la pandemia, lo hicimos un año después y lo acabamos de recientemente también cerrar hace unos meses. Entonces, ha sido muy interesante ver esta evolución a lo largo de 2 años para entender cómo han cambiado, digamos, las preferencias y lo más relevante para nuestros empleados y también para las organizaciones. Entonces, es importante que les vamos a contrastar, como lo comentaba anteriormente, los resultados que se han dado a nivel global con los resultados que se han dado a nivel LATAM, que incluyeron, en este caso, respuestas de empleados y empresas en principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Esos son los 5 países de Latinoamérica que vamos a contrastar con los demás países, con el promedio de los 22 países que vimos a nivel global. ¿Vale? Entonces, si pasamos y empezamos con los resultados, aquí es algo muy importante. La flexibilidad en el trabajo ya ha sido defendida por los empleados y es adoptada por algunos empleadores, ¿no? Durante los últimos 2 años, sabemos que los roles que no necesitaban estar de forma presencial pasaron de un día a otro a estar de forma virtual. Pero esto ya se ha convertido más en una expectativa, más que en algo como opcional para la mayoría de los trabajadores. Y vemos que en los países de la TAM, este porcentaje es mayor al promedio global. El promedio global
indica un más o menos 80% de los empleados que quieren trabajar al menos 2 días a la semana de forma remota y solo el 20% de los empleados quieren trabajar de forma, digamos, presencial, ¿no? Esto es importante o interesante porque este 20% anteriormente, en la encuesta anterior, fue 34%. Entonces, hubo un incremento de personas que quieren trabajar de forma virtual y al menos 2 días a la semana, ¿no? Esto es muy importante porque lo que estamos viendo en Latinoamérica es que las empresas que están teniendo, digamos, que no están adoptando estas formas de trabajo híbrido, ¿no? Generalmente el trabajo lo están adoptando de manera híbrida más que irse totalmente a la virtualidad, están teniendo algunos temas para atraer y retener al talento, ¿no? Y ahorita que veamos otros resultados vamos a contrastarlo. Si ven en la gráfica, es muy interesante ver, por ejemplo, México, donde el 93% de los empleados encuestados quieren al menos 2 días de trabajo virtual. Brasil 91%, Argentina 90% y Colombia y Chile están un poquito más abajo, pero muy marginal. Pero estamos todos arriba del promedio global y eso es algo muy interesante. Por otro lado, también las generaciones, esto era una hipótesis que claramente se ve reflejada en el gráfico, la gente más joven, la gente que apenas está iniciando sus carreras laborales, quiere tener esta flexibilidad, digamos, de trabajar de forma híbrida. Entonces, estas perspectivas entre los empleados y los empleados de trabajo híbrido son un ejemplo de lo que podría verse como un reequilibrio, ¿no? Apalancando ambas fuerzas en lo que es, digamos, lo que debería ser el trabajo reimaginado. Claramente se tiene que dar una mezcla o un trabajo híbrido, ¿no? Como lo están haciendo algunas organizaciones, y esto, las percepciones de la cultura de la fuerza laboral, la productividad, el potencial de avance y la movilidad van a mostrar diferencias significativas en relación a los empleadores para la atracción y retención de talento. ¿Ok? Si nos podemos ir a la siguiente lámina, aquí tenemos otro análisis bastante interesante relacionado con el tema de flexibilidad, ¿no? Y aquí en la parte superior estamos presentando lo que son la TAM, los países que ya les comenté, y en la parte inferior estamos presentando lo que se vio en toda la mezcla de los 22 países a nivel global. Aquí es interesante que para cumplir con las expectativas de los empleados, en términos de trabajar desde casa o de manera híbrida o distinta, podemos ver que en la TAM la mayoría de las empresas, en primer lugar, ¿no?, ayudaron a los colaboradores a configurar su lugar de trabajo en el lugar. Es decir, no muchos colaboradores tenían, digamos, el setting en sus hogares para poder ser eficientes, productivos de una forma bastante óptima, ¿no? Considerando las restricciones de los espacios. Y eso fue el primer tema en el que se enfocaron las empresas. Si se fijan, esto contrasta con a nivel global, en donde fue el tema de los horarios flexibles de inicio a fin de la jornada. Estos son, recordemos, las nuevas formas de trabajar que según los empleados les han proporcionado las empresas, ¿no? Entonces, aquí vemos que el número 1 a nivel LATAM es distinto al nivel global. El segundo lugar a nivel LATAM es justamente el primer lugar a nivel global, que es básicamente esta flexibilidad de horarios de lo que es el inicio y el fin de la jornada. Algo importante es que en el estudio salió que los colaboradores o los empleados valoran más el a qué hora trabajan, es decir, la flexibilidad en cuanto a las horas que en cuanto al lugar de trabajo. Porque cuando nosotros pensamos en trabajo híbrido, pensamos en el lugar. Si es en la casa, en la oficina o donde sea, pero también existe un tema de trabajo híbrido y flexible que implica la jornada o los horarios de trabajo. Y en tercer lugar, es interesante que a nivel LATAM se está considerando, empezando a considerar, y esto lo estamos viendo en varios clientes, lo que es el trabajo de tiempo parcial, es decir, anteriormente era más un enfoque todo o nada, es decir, trabajábamos tiempo completo o no trabajábamos. En este caso se están empezando a dar en las organizaciones algunos trabajos de tiempo parcial, que esto está tomando mucha relevancia, sobre todo en los roles de tecnología o digital, que las personas están trabajando mucho más por proyectos. Y a nivel global, en el tercer lugar, es algo que en Latinoamérica ya se está empezando a normar y a regular, que es el trabajar desde cualquier lado de forma temporal. Ok. Vámonos a la siguiente lámina, por favor. Ok. Ahora vamos a ver un tema que va a ser muy interesante en la discusión que vamos a tener en un momento con Marcel y que van a comentar nuestros panelistas,
es qué han hecho las empresas, en dónde han invertido las empresas en Latinoamérica en relación a lo que es la tecnología. Como sabemos, durante la pandemia las capacidades tecnológicas de las empresas para apoyar todo el trabajo remoto evolucionaron de forma exponencial. Lo hemos platicado con muchos CEOs a nivel Latinoamérica y muchos de ellos han confesado que si no hubiera existido la pandemia, no hubieran evolucionado tan rápido el tema digamos, de qué tan rápido han evolucionado. Esto aplica en los clientes que también estamos platicando en toda la región, ¿no? En Perú, en Ecuador, en Centroamérica, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante considerar que a nivel Latinoamérica en general, con todas las conversaciones que tenemos en toda la región, a nivel firma, a nivel EY, hemos visto que la mayoría de las organizaciones invirtieron de manera importante para que la gente pudiera ser productiva desde sus casas, ¿no? Entonces, aquí ponemos algunos porcentajes de las empresas en la TAM que han invertido y este es el 1, 2, 3, ¿no? Primero es la tecnología para estimar el número de días en el lugar de trabajo para maximizar la productividad. Al inicio de la pandemia tenemos varios clientes a nivel Latinoamérica, otra vez comentando de todo, desde de México hasta Argentina, Uruguay, en toda la región, estaban muy enfocados en lo que era la productividad, ¿no? De hecho, tenemos varios clientes bastante preocupados por cómo medir la productividad, pero eso se fue evolucionando a mejorar la tecnología para ser más productivos, para generar espacios de colaboración, para que la gente pudiera, digamos, trabajar de manera conjunta, colaborar, etcétera. Y por último, al 39% para dar a los colaboradores esa opción de trabajar de manera remota versus presencial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los habilitaron desde la computadora, la parte de seguridad, todo lo que tiene que ver con los espacios virtuales colaborativos y la protección y seguridad virtual que se requería para poder ser productivos y generar este sentido de identidad con la organización. Porque muchas organizaciones, y seguramente los que están aquí presentes escuchándonos, teníamos bastantes personas que no conocían las instalaciones de las empresas ni conocían a sus colegas hasta recientemente que se pudo empezar un tema de trabajo híbrido. ¿Ok? Si nos vamos a la que sigue, por favor. Ok. Este es un hallazgo muy interesante, ¿no? Especialmente los empleados sienten que la productividad de sus empresas ha mejorado significativamente más que las empresas mismas desde que iniciamos la pandemia, ¿no? A pesar de que las personas están trabajando desde casa o de manera híbrida y todavía existen desafíos, sobre todo en Latinoamérica, en el tema de conexión, de internet, etcétera. Los colaboradores tienen una percepción de que las empresas son más productivas a raíz de estas nuevas formas de trabajar. Esto contrasta con la percepción que tienen las empresas de qué tan productivas son, digamos, en contraste o en comparación con, digamos, desde que inició la pandemia. Entonces, si se fijan, esto es un hallazgo muy interesante porque aquí claramente no hay una alineación de expectativas. Los empleados piensan que son más productivos y las empresas piensan que no son tan productivos. Esto genera claramente algunos temas en la relación a la reinvención del trabajo, reimaginándonos las formas de trabajar, porque se parten de diferentes puntos de vista muy, muy distintos, ¿no? Y el desafío número 1 para los colaboradores en la TAM, para ser productivos, es la familia y tener un espacio privado limitado. Regresamos al tema que era la razón número 1 hace un par de láminas, en donde la principal prioridad de las organizaciones fue darles o ayudarles a los empleados a que pudieran habilitar esos espacios de trabajo. A medida que los colegios y, digamos, el resto de la economía se sigue activando, esto obviamente va a tener una percepción muy distinta de cómo se van a, digamos, diseñar esos espacios híbridos y también con el tema de espacio privado de las personas, ¿ok? Algo interesante también relacionado con esto es que hay una gráfica que habla en relación a qué tan probable es que el empleado deje la organización a la que pertenece en los próximos 12 meses. Y el resultado a nivel agrupado es bastante impresionante, es casi 50% la probabilidad de que la gente se vaya en los próximos 12 meses. Pero si vemos el análisis por país, el principal país donde existe esta probabilidad de que la gente se vaya en los próximos 12 meses es India, digamos, con un porcentaje arriba del 50%. Después está, digamos, el Oriente Medio. Después está Indonesia, Singapur, pero después vienen todos los países de Latinoamérica que comentamos, ¿no? Toda nuestra región.
Entonces, esto es algo muy importante porque imagínense que la mitad de la fuerza laboral que tenemos está pensando en irse de la organización en los próximos 12 meses. Y ustedes saben lo importante que es la parte de atracción, reclutamiento y realmente todo el onboarding que se le hace a las personas para que puedan ser productivas. Entonces, esto requiere que tengamos una forma de pensar muy distinta para redefinir el mundo de trabajo. Y en esta otra gráfica, en la que sigue, por favor, vamos a ver un análisis muy interesante. Este tema de la tensión que generó la pandemia y este tema de cambios en las formas de trabajar, en el mercado de talento, ¿no? Oferta-demanda, obviamente generaron otra vez estas diferencias entre la perspectiva y el punto de vista de los colaboradores y de las empresas, ¿no? Es muy importante contrastar el cómo se ven el tema digamos, de productividad entre los colaboradores y las empresas y también el tema relacionado, digamos, con cómo vamos a poder contrastar este tema definiendo el punto de vista de los empleados. Y ahora voy a dejar a Oliver para que nos siga comentando los puntos de este análisis. Por favor, Oliver, adelante. Hola Carol, muchas gracias por los comentarios hasta aquí. Bueno, sigo compartiendo los resultados de contraste de la pesquisa y bueno, aquí tenemos un resultado interesante, que las nuevas formas de trabajo han generado una nueva normalidad y han dado pie a preguntas relacionadas con la compensación y las oportunidades de carrera. Y cuando vamos a los datos, a mí me llama la atención que 31% de los empleados está de acuerdo en que la brecha salarial es un factor ofensivo de la rotación. Es un tema que está siendo debatido por toda la región. Acá en Brasil, por ejemplo, es un tema que se pone en todas las charlas estratégicas para recursos humanos. Y como vamos a mostrar en las próximas láminas, hay también otros temas que aparecen con frecuencia cuando se mira por los temas que impactan la percepción del valor que tienen los empleados con relación a los próximos pasos en el desafío de trabajo reimaginado. Bueno, podemos pasar para la próxima, por favor. Aquí tenemos un contraste muy interesante y aquí un resultado que también se vale reflexionar, que el enfoque de una organización hacia la compensación total y bienestar es crucial para mejorar la lealtad de los empleados. Y conectado con el resultado de la lámina anterior, donde 31% de los empleados está de acuerdo que la brecha salarial es sí un factor ofensivo de la rotación, cuando observamos los resultados de la encuesta sobre los motivadores clave que justifican el aumento de la rotación voluntaria, aquí en la región como un todo, los empleados y los empleadores parecen tener puntos de vista similares sobre los ofensores centrales del tema. Y en este sentido, el aumento de la remuneración ranquea número 1 para los dos, empleados y empleadores. La flexibilidad, bienestar, well-being, en general, ranquea número 2. Y progresión profesional, ranquea número 3 en la mirada de los empleados, pero aparecen también como puntos comunes para los empleadores. Pero aquí hay que hacer un highlight importante. La demanda por reconocimiento y valoración ranquea en el top 5 de los empleados, pero no aparece como una de las 5 prioridades de los empleadores. Aquí hay un punto de reflexión que es la gente, en una mirada práctica, la gente valora contacto, trabajo en equipo, aprendizaje conjunta y retroalimentación más de lo que nos damos cuenta. Y bueno, más allá de los aspectos tangibles, incluyendo salarios y compensación en general, los trabajos necesitan ser flexibles y tener un objetivo aspiracional de largo plazo. Como dice Carolina en la introducción, hay que tener una mirada de propósito para atraer a más mujeres y jóvenes
y quizá también ahí es un punto que yo traigo del Foro Económico Mundial en Davos en este año. Quizá deberíamos también prescindir de los gerentes del todo. Hay un problema de liderazgo que nosotros precisamos enderezar. ¿Puede pasar para la próxima, por favor? Sí, aquí los empleados, los resultados es que los empleados tienen nuevas oportunidades, ya que existe una demanda de talento y hay también menos barreras geográficas para el mercado de trabajo en general. Bueno, en una mirada más amplia, los datos se conectan al desafío de Great Resignation, la grande resignación, y las respectivas consecuencias a los mercados locales. En todos ellos, cuando se va a los factores de turnover, siempre hay un padrón, compensación, flexibilidad, oportunidad de carrera, todo se pasa, lo mismo se pasa en todo. Bueno, la rotación, cuando vista por una mirada de Latinoamérica, tenemos que la mayoría de los países están arriba del promedio global. Entonces, la única excepción es Argentina, que está abajo, pero Colombia, 47%, consideran la rotación como un riesgo para los negocios en general. Chile, 47%, México, 49%, Brasil, 50%, que es un número altísimo. Y en una mirada práctica es lo que nosotros hemos constatado en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes de acá. Y hay también una mirada específica para los empleados, los talentos de la industria de tecnología y software en general. Los resultados de la encuesta global indican que hay un riesgo altísimo de salida de estos empleados en una mirada de 12 meses. Y cuando se va a una mirada de LATAM, los riesgos son también igualmente altos. 38% de las personas en esta industria tienen una favorabilidad de salida en una mirada de 12 meses. Bueno, todo lo que pasa en torno de esta agenda de turnover, Great Resignation, toca a los modelos en general, a los modelos de gestión de las personas. Y en práctica lo que nosotros hemos observado es que en general los modelos de gestión están siendo reevaluados por todos los países, en todas las empresas y generalmente y también para todas las industrias. Y bueno, y volviendo al caso de los empleados, los profesionales de tecnología, seguro es un tema muy complejo, pero sabemos que los riesgos resultan de la alta demanda de este perfil y de la escasez de habilidades disponibles en términos globales. Como dice Carolina, aún estamos hablando en formas de habilitar a nuestras personas en temas tecnológicos. Aún debatemos temas de acceso digital. Bueno, el riesgo es más grande en Latinoamérica porque no solo la cuestión de habilidades en tema tecnológico, accesos, etcétera, pero también la inversión en hunting y reclutamiento es baja en contraste con las prácticas globales. Pero también, y no solo esto, pero también somos menos atractivos en términos de Employee Value Proposition, que es EVP, que incluye una vez más toda la discusión de compensación, flexibilidad, oportunidad de carrera, de progresión, pero así como cultura, aprendizaje y liderazgo. Y el porcentaje de empleados con la propensión a irse a los próximos 12 meses es alto. Y un remark aquí que se hace necesario es que comparativamente a la encuesta que hicimos en septiembre de 2021, hay aquí una bandera amarilla para irnos siguiendo. Por favor, la próxima pantalla. Aquí tenemos una cuestión de las expectativas de los empleados y el alineamiento definidos por una combinación de sueldo, rol y flexibilidad. Y ahí, para los empleados se realicen en estas nuevas experiencias, las empresas creen que necesitan ofrecer habilidades de aprendizaje, entorno inclusivo, inversión y bienestar en los empleados.
Bueno, los tres temas, aprendizaje continuo, ambiente inclusivo, que toca la colaboración, alto rendimiento y también a la agenda de diversidad, equidad e inclusión, y la cuestión de bienestar y relaciones afectivas, que también que se conecta a la agenda de well-being. Todos los tres son temas emergentes, pero no son nuevos. Todos discutidos antes de la pandemia como tendencias general en temas de recursos humanos, de HR. Y ahora, la diferencia es que ahora se toman como prioridad estratégica, no más como trends, como tendencias. El tema de liderazgo también se menciona con frecuencia como de las fronteras a traspasar, y hay otra bandera amarilla, porque poco hablamos de la cuestión del liderazgo. Y aquí hay un punto que a mí me gustaría decir, que no se equivoque, hay un punto ciego y comúnmente dejado en segundo plano ante tanta complejidad. La gente valora contacto, trabajo en equipo, aprendizaje y retroalimentación mucho más de lo que nos damos cuenta. Entonces, tenemos que tener una mirada específica para los asuntos que tocan lo que nosotros no conseguimos mirar. Se pasa para la próxima, por favor. Y ahí tenemos que el resultado que toca el modelo de trabajo, toca la agenda de diversidad e inclusión también. Y aquí el modelo de trabajo híbrido y el tema del paquete de compensación pueden promover los enfoques hacia cultura, la diversidad, la equidad y la inclusión. Y bueno, son 6 dimensiones analizadas en la encuesta y que tocan básicamente, equidad salarial. Y aquí es importante hacer una observación, que es, en muchos países aún se discute a lo básico, gender parity, así, la equidad de pagamento para hombres y mujeres. Punto 2, liderazgo. Hay hay un tanto de gaps y puntos ciegos, biases que tenemos que enderezar. Reclutamiento y selección como punto 3, cultura como punto 4, sesgos en el lugar de trabajo como punto 5 y patrocinio, promover más programas de patrocinio en la organización como punto 6. Y patrocinio aquí que se va desde apoyo a la agenda de transformación hasta coaching y mentoring en general. Bueno, en LATAM lo que me gustaría comentar es que en LATAM las brechas más grandes se encuentran en los prejuicios, sesgo en el tono laboral y en el coaching. Los empleados, como les dice, ven a los temas como riesgo de progresión, y los empleadores entienden que tienen una agenda importante para manejar los próximos pasos en la jornada de trabajo híbrido. Entonces, hay aquí dos puntos de contraste que se vale también reflexionar como próximos pasos en el desafío de trabajo reimaginado. Y acá tenemos una otra. Se pasa para la próxima, por favor, que es una mirada aún con relación al modelo de trabajo híbrido y el tema de paquete de compensación. Hay una mirada importante por acá, que es los empleados en Latinoamérica son más optimistas sobre el tema de cultura, el punto número 5. Entonces, así como se pasó con relación a productividad, cuando se pregunta a los empleados la percepción con relación a la cultura, mejoría de la cultura, 69% de los empleados en la región de Latinoamérica creen que la cultura ha mejorado desde el inicio de la pandemia, que contrasta con los datos de la promedio global, 61%. Aquí hay un punto importante, que es cultura. Hay LATAM en una mirada general. LATAM está un poco atrasada en cuanto a la agenda de transformación digital. Y como muchas de las afirmaciones, por ejemplo, a la favorabilidad con temas de, por ejemplo, trabajo remoto, flexibilidad,
progresión de carrera, se conectan con la transformación digital. La diferencia entre las percepciones la diferencia es natural. La visión de los empleados es diferente con relación a cultura y también con relación a productividad. Lo mismo se pasó con temas de la productividad. Solo un comentario que es importante, o que conecta con la impresión que al final la gente se ha apropiado de los beneficios de trabajo remoto. Entonces, todos nosotros sabemos los beneficios de trabajar desde la casa, por ejemplo, y el tiempo que ganamos con el deslocamiento de la casa para la oficina. Y aquí lo que este gaño nos proporciona en términos de calidad de vida, etc. Y ahora parece que que la gente trata de justificar su permanencia con base en estos beneficios. Pero la mirada correcta no es solo lo que ganaste, pero también lo que pasa con los equipos. Entonces, la mirada tiene que tener en vista los impactos en los equipos. Y ahí hay otro comentario que es, cuando Carolina estaba hablando de productividad, la percepción con relación a mejoría de la productividad era mayor entre los profesionales de las generaciones más jóvenes. Entonces, mejor indicador es de la generación Z, pero cuando tiene una mirada de productividad, el mayor impacto negativo en la productividad está también en la generación Z. Entonces, hay ahí un punto importante de reflexión que nosotros tenemos que hacer. Bueno, ahora tenemos aquí una encuesta para tener nosotros. Creo que, bueno, para cerrar los resultados de la encuesta, tenemos aquí algunas acciones que son acciones que deben implantar a los empleados, las empresas, con base a lo que hemos aprendido, no solo en la encuesta, pero también con base en los proyectos que hemos apoyado a nuestros clientes de la región. Bueno, número 1, tenemos que poner en práctica modelos híbridos. Y seguro que no hay una regla para eso. Hay que investigar lo que sea más adecuado a la gente. Hay que descubrir. Punto es que tenemos que empezar a probar los modelos más rápido. No hay una respuesta cierta, clara y definida. Hay que ser experimental. Punto 2, tenemos que reinventar el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos del ambiente de trabajo? Por aquí, por ejemplo, decimos que incluso se puede trabajar, se puede utilizar la oficina para trabajar, si así desea. Punto 3, experiencia tecnológica. Aquí, lo que nosotros tenemos que mantener en foco es que tecnología es igual sin apuros, sin complejidad. Cuidado con excesos. Nosotros tenemos acá un desafío de generar foco, no dispersión. 4, revisar los modelos de carrera y bienestar. El modelo de carrera Y, que él creo que sea lo más común, parece agotarse, y el bienestar está fundamentalmente ligado a un nuevo modelo de evaluar, por ejemplo, performance, de liderar y de ser liderazgo. La flexibilidad, la responsabilidad y la orientación a los resultados puede ser el nuevo trípode de recursos humanos adelante. Y por fin, tenemos que fortalecer la cultura organizacional y las redes internas y externas. Necesitamos, en esencia, reconocer que nosotros no tenemos todas las respuestas y que muchas de las soluciones para el futuro vendrán de la creación colectiva de ecosistemas. Entonces, estén abiertos. Y aquí me quito. Los animo a seguir haciendo comentarios y preguntas a través de la zona de Q&A que aparece en la pantalla, y los consideraremos para contestarlos durante nuestra conversación. Y ahora le presentaré a Marcel Villegas, quien moderará a un excelente panel con los demás líderes de EY. Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias, Oliver. Gracias, Caro, por este inicio, gatillar esta conversación. Y gusto saludarles a todos quienes están conectados en distintos países de Latinoamérica. Lo encuentro notable. Creo que estas temáticas nos ponen un foco común en nuestra región, no solamente por la situación económica que ya nos describía Caro, con los grados de inflación que tenemos y los desafíos que en realidad en esta región hemos tenido siempre, sino además de hacernos cargo, además con elementos tan importantes como los temas de migratorios y pobreza que también Caro menciona al inicio. En lo personal soy un optimista. Yo creo que tener la posibilidad de reinventar la manera de cómo armar nuestras organizaciones, nuestras empresas, de cara sobre todo a poder tener organizaciones mucho más, ¿no es cierto?, humanas, más cercanas, empáticas, inclusivas, hacia una sociedad que también así lo requiere. Así que creo que estamos en una posición bastante única, tal vez un costo que se ha pagado por esta oportunidad producto de los últimos 2 años, ¿no es cierto?, de crisis sanitaria. Tengo la suerte de poder conversar en este panel con Dani Mazzoni, una nueva gran amiga. Tuvimos la suerte de conocernos presencialmente ya hace un par de meses y nos hemos encontrado presencialmente en distintos lugares. Dani es abogada con una trayectoria de estudios de posgrados en Barcelona, tiene una historia bastante interesante y entretenida para otra discusión respecto de su pasada por Barcelona. Lidera todo lo que es la práctica People Advisory en la región sur, básicamente Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. También nos acompaña Luis Beltrán, economista con algunos estudios posgrados desarrollados en Chile, en la Universidad Católica. Hoy día lidera los temas de transformación digital e innovación en México y en Colombia, y ya con varios años en la firma. También se suma Sebastián Inchauspe, sentado en Buenos Aires. He tenido la suerte de trabajar muchos años con él. Además fuimos socios en algunas aventuras de emprendimiento en el pasado. Ingeniero con varios estudios posgrados, dado a la innovación y a los negocios. Desde ahí se va a aproximar a esta conversación. Y como diría en Estados Unidos, last but not least, por último menciono a Matías, arquitecto, con una mirada desde del mundo inmobiliario, del mundo real estate, con estudios de posgrado en temas de economía urbana, ya con varios años en EY, sentado en Santiago. Gracias a ustedes 4 por acompañarnos en esta conversa. Lo primero, la misma pregunta para ustedes 4. Si pudieran, de manera resumida, darnos su impresión de lo que fueron escuchando, de lo que nos presentó Caro y Oliver. Parto contigo, Dani. Dale, gracias por la presentación, Marcel. El tema de Barcelona, sí, para otra charla estoy de acuerdo, gracias. Mira, te cuento, me encanta la figura que tú me enseñaste la semana pasada, que es, hay una foto de unas personas discutiendo, hablando sobre transformación. No, pero hacemos despacio, la transformación hay que hacer, pero en nuestro tiempo. Y vino la pandemia y ¡pum! En la cara, ¿no? Entonces, las cosas están cambiando muy, muy rápido. Y te cuento lo que estamos pasando ahora mismo en Brasil, ¿no? Tenemos 10 millones de desempleados hoy día en el país, pero tenemos un gap de trabajadores especializados gigantesco. No logramos, porque la gente que tuvo hijos, la gente que se está jubilando y la gente ha tenido cada vez menos hijos, entonces no estamos reponiendo la mano de obra también. Ese es otro tema, ¿no? Tú, mi amigo, tiene 3 hijos, hiciste tu papel súper bien. Yo, los 2, solo repongo a mí y mi marido. Entonces, el gap existe. Estábamos hablando yo y Oliver con un cliente hace 3 meses de una empresa que es secular, una empresa muy famosa que, ¿sabes? Esta empresa que el abuelo trabajó, el padre trabajó y el hijo trabajó y están con un turnover altísimo. Esto está pasando con todas las empresas en Brasil como nunca hemos visto en el pasado. Entonces, sumas el gap de trabajadores, sumas el Great Resignation, sumas las transformaciones de que hemos hablado ahora y está hecho el lío, ¿no? Y el cliente dijo, pero la gente tenía orgullo de trabajar acá. Yo no me preocupaba con es híbrido, no es remoto, la compensación, por el simple fato de que están trabajando en esta empresa. Pero no es más así, no es más así. Entonces, las empresas
tienen que mirar y decir, mira, ¿qué tengo que hacer? No es one size fits all, cada empresa tiene que tomar sus decisiones, pero lo que no se puede más hacer es decir, yo soy una empresa que la gente tiene orgullo de trabajar y no hacer nada, porque eso no va a sostener estas empresas de acá para adelante. Interesante, yo creo que efectivamente todo el mercado laboral, la manera como entendíamos la construcción de cultura, engagement, la mal palabra a mí en lo personal no me gusta, pero todavía se usa muchísimo este concepto de retención, que creo que está absolutamente desafiado. Yo creo una tremenda oportunidad para todos quienes están conectados acá y nosotros sin duda que estamos en una posición de liderazgo de realmente reinventarnos. Luis, ¿cómo lo has visto tú sentado, ¿no es cierto?, en México con responsabilidades en otros países desde esa perspectiva, desde la innovación, desde la tecnología? Sabes que me llamó muchísimo la atención, es una estadística que ya había visto en otros foros, la parte de rotación de personal en tecnología, ¿no? Y tienes que entender cuál es el origen de esto. Y el origen de esto es tienes una digitalización y una transformación en países avanzados desde hace 15 años, que ha venido consumiendo y consumiendo y consumiendo personal de distintos países, ¿no? Siempre había habido flexibilidad para la gente de tecnología de poder trabajar de un país a otro y hoy con la pandemia se hizo exponencial. Entonces, para países europeos, para países americanos, poder conseguir buenos desarrolladores de software o buenos gente que haga código, pues es un mercado muy atractivo por los fees, ¿no? Entonces, de repente en Latinoamérica nos quedamos, los que hacemos tecnología, nos quedamos sin gente, ¿no? Nos quedamos sin gente y es esa rotación de decir, para una persona también está muy interesante, porque imagínate una persona en Guatemala, ¿no? Que estos son casos reales, que podía acceder al mercado americano para trabajar en Google o para trabajar en empresas, también es muy interesante, ¿no? Está el lado negativo de la rotación para los países latinoamericanos, pero está el lado positivo de decir, nuestra gente está trabajando en compañías en Europa y en compañías en Estados Unidos. Y esto me trae a mí dos comentarios que quisiera hacer. Primero es que la velocidad para poder adaptarte y enfrentarte a estos temas tienes que ser muy rápido, ¿no? Se te va un programador, se te va alguien de tecnología y tienes que reaccionar muy rápido. Y como compañías a veces no lo podemos hacer. Y también tenemos que darnos cuenta de que a veces estos temas de innovación están afuera, ¿no? Por más talento que nosotros tengamos, también hay talento afuera. Hay startups nuevas que te pueden ayudar a conseguir, hay reentrenamientos de gente y eso es lo que me queda ahorita con la estadística. Tenemos que tener la capacidad como compañías de reentrenar a mucho de nuestro talento y redirigirlo dada esa escasez, ¿no? Al final tenemos gente muy capaz que a veces no sabemos aprovechar esas capacidades que tenemos y que hay programas muy interesantes de reentrenamiento de gente, ¿no? Hay varias startups que puedo mencionar después en donde tienes estos cursos de Coursera, tienes estas startups, tienes estas historias de carpinteros que ahora son data scientists súper exitosos trabajando en compañías, porque es la lógica de la gente en este mundo de tecnología lo que más vale, ¿no? Me hizo recordar estos dos comentarios, la estadística del 62% de rotación en temas de tecnología, ¿no? Buenísimo, gracias. Luis, me quedo con algunas cosas que mencionaste. Uno, esa velocidad de adaptación de las compañías. Dos, el que efectivamente hay situaciones complejas de la rotación, pero otro lado es que quienes estamos sentados como empleados, se nos abrió el mundo de posibilidades para poder optar dónde trabajar. Después se lo vamos a preguntar a Dani, ¿no es cierto?, cómo el tema migratorio está siendo visto o resuelto. Y lo otro mencionaste es las startups, y ahí es como, pareciera ser que ya tenemos que empezar a entendernos como ecosistemas y no simplemente como que la situación es mi empresa. Y ahí se nos abre la oportunidad, ¿no es cierto?, de entrenamiento a la gente para darle mayor empleabilidad para estos cambios que se están avanzando. Matías, desde el punto de vista tuyo, a mí me encanta y gracias por aceptar esta invitación a estar sentado con nosotros, porque te aproximas desde otro lado, tú te aproximas, ¿no es cierto?, siendo arquitecto, trabajando en temas urbanos, y todo el tema del real estate, y como Caro y Oliver nos mostraban, ¿no es cierto?, esta flexibilidad, sin duda apunta que no quiero ir a la oficina, punto. Hoy día yo puntualmente estoy en la mía, pero honestamente yo no vengo mucho a la oficina y no tengo ganas de venir tampoco, debo confesarlo. Después probablemente alguien por interno me va a empezar a retar, pero ¿cómo lo has visto tú? ¿Cuál es tu aproximación a esto? Muchas gracias, Marceli, muchas gracias por la invitación al panel, feliz de aportar. Mira,
Yo estoy fascinado con los cambios. Básicamente desde la perspectiva urbana, inmobiliaria, yo creo que es un cambio de paradigma, probablemente uno de los fenómenos más relevantes de los últimos 30 años, lo que estamos viviendo sobre todo en la subindustria de oficinas. O sea, desde los años 20, 30 en Nueva York con los rascacielos y la invención del ascensor y la aparición del Central Business District, básicamente vivimos en una situación muy similar. Hoy día, y como ustedes comentaron en la presentación, la balanza se inclina más por el lado de los empleados. Por lo tanto, el diseño, la arquitectura tienen que llamar a nuestros colaboradores a invitarlos a que se sientan en un espacio acogedor, a que se sientan en su casa. Y como decía, la arquitectura y el diseño tienen que ser una tremenda herramienta para lograr esa, lo que tú decías, retención, que no es el mejor término hoy día. Entonces, ahí es donde yo veo fascinante este tema y se une, bueno, el diseño, la tecnología, sin duda. Estamos viendo empresas que están haciendo muchas gestiones, repensando la manera donde localizan, por ejemplo, sus oficinas, ya no en esta área central de negocios, sino que a lo mejor acercando con otro formato más pequeño, más cowork, por ejemplo, a distintas zonas de la ciudad más remotas para que el viaje desde la casa al trabajo sea más cercano. También pensando a lo mejor en otras formas de transporte. Hoy día la gente valora mucho los temas de sustentabilidad y por lo tanto tener un bicicletero, camerina, etcétera, para transportarse en bicicleta es un must. Entonces, es una etapa increíble para estar viviendo desde, como lo comentaba, el diseño y la arquitectura. Gracias, Matías. No puedo no parar en lo que mencionaste, porque creo que apunta hacia una mucha mayor equidad cuando tú mencionas que pareciera ser que las compañías están empezando a repensar este concepto del lugar de trabajo, no la oficina, y acercarla a la gente. Sobre todo en ciudades como Ciudad de México, San Pablo, Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, digamos, donde los trayectos desde pre-pandemia tal vez, ¿no es cierto?, que se empezaron a medir desde las casas o desde lugares de trabajo, era muchísimo. Entonces esto empezar a pensar, creo que habla de una sociedad un poco más empática, una sociedad un poco más humana, y se cambia este concepto de oficina al lugar de trabajo, que no es lo mismo, digamos. Así que me encanta eso que mencionaste, Matías. Sí, solo complementando, Marcel, muy cortito. Dale. Equidad urbana, ese es el gran concepto. Me ha tocado por mi trabajo viajar a distintas ciudades de Latinoamérica, conozco Bogotá, Buenos Aires, Río, San Pablo, Ciudad de México, y realmente, bueno, algunas son megalópolis, pensando en Ciudad de México o Sao Paulo, enormes, donde el trayecto desde la casa a la oficina era enorme, unas pérdidas de tiempo gigantes. Entonces, de nuevo, estos modelos descentralizados o inclusive subvencionar que los colaboradores puedan trabajar en cowork cerca de su casa, donde no tengo que yo arrendar una oficina ni construirla, sino que utilizo las distintas compañías que hoy día tienen coworks, también se hace muy interesante y por lo tanto mejoramos la vida de nuestros colaboradores. Muchas gracias. Seba, contigo, desde tu aproximación, ¿no es cierto?, del estudio estratégico de las empresas, de la innovación, ¿cómo escuchas un poco el relato que hizo Oliver y Caro? Yo sé que tú has revisado además los resultados de esta encuesta previamente. Mira, a mí me sorprendió muchísimo un tema muy específico vinculado con lo que nos toca todos los días, que es el gap que se muestra en lo que es la percepción de cómo mejoró la cultura y la productividad en este tiempo. Y ahí se nota un gap marcado, relevante, entre cómo lo ven los empleados y cómo lo ven las empresas. Y me llamó la atención, entonces me puse a investigar un poco eso, tomando también la experiencia que nosotros venimos trayendo. Y algo que dijo Oliver que me parece súper relevante, que es que hay muchas de las cosas que hoy están puestas arriba de la mesa estratégica, que ya eran tendencia antes de la pandemia,
Y lo que yo encuentro como súper relevante y agradezco, porque creo que es algo que es para mejor, es que esta diferencia de percepción se debe a que es una hipótesis validada por otros estudios, pero se debe a que está en crisis un poco el modelo de management, ¿no? Estamos a las puertas, donde obviamente depende de los países, hay mayor grado de madurez o de adopción, pero estamos en el nacimiento de lo que se llama el Management 3.0. Y el Management 3.0 plantea un estilo de liderazgo que depende al autor, algunos lo llaman liderazgo de empoderamiento, otro liderazgo en servicio, pero al final del día es un liderazgo totalmente basado en la confianza, en darle el control al equipo, a los empleados, y en trabajar en formarlos para que cada vez tomen mejores decisiones como líderes. Ahora, esto es muy distinto al paradigma del que veníamos del control, ¿no? Mira, todas las decisiones tienen que pasar por mí, porque si no pasan por mí no estoy seguro que sea una buena decisión. Entonces, mi hipótesis es que ese gap está poniendo muy en evidencia esta tensión, este cambio que están viviendo las empresas y los líderes particularmente, muy necesario, por cierto, pero que hay que transitarlo, con un montón de implicancias que podemos profundizar, pero no me quiero robar tu tiempo. No, gracias, Seba. Mira, sigo contigo porque Sergio nos hace una pregunta por el chat, digamos, y que dice, ya van más de 2 años del inicio de esta pandemia y esta sensación de aumento en la productividad, y te hago la pregunta a ti porque hiciste la mención y recalaste en el tema de productividad. Dice que se ha visto una rotación mayor en los profesionales, ¿no es cierto? ¿Se ha visto cambios más rápidos en las posiciones y en los roles? Yo creo que de alguna manera la pregunta toca lo último que mencionaste, ¿no? Cuando dicen cambios más rápidos en las posiciones y en los roles, es si están cambiando cómo se conforman o cuáles las responsabilidades de esos roles. Y esto va o sea, sí, pero de la mano de algo que está siendo una manera de responder de las empresas, que es empezar a entender cómo me organizo distinto, y que viene de un modelo de organización que ya tiene sus años, debe tener 8 o 9 años por lo menos, capaz que un poco más, que se llama holacracia, ¿no? Que plantea distribuir la decisión lo más cerca del lugar donde hay que tomar esa decisión para poder responder al cliente, o al cliente básicamente como empresa. Entonces, de la mano de eso, que hoy por hoy uno lo va a escuchar más como transformación hacia la agilidad o también transformación digital, a veces van muy de la mano y van conectados, está habiendo una transformación en la definición de los roles. Sí. Súper, gracias, Sebastián. Dani, mencionaba ahí, y de hecho Luis lo mencionó, ¿no es cierto?, en su apertura de conversación, de que esta situación que hoy día vivimos nos entrega una tremenda oportunidad desde el punto de vista de empleado, trabajador, bueno, con la tecnología yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo, y creo que el ejemplo que ponía Luis es, bueno, alguien que está sentado tal vez en Nicaragua tiene tremenda posibilidad de trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, ya sea de las oportunidades que se abren o de las dificultades que genera, ¿no es cierto?, todo este tema migratorio, pero ya a niveles, no sé, a niveles bien regionales o globales? Sí, me acuerdo que en la encuesta decía, cuando Caro lo presentó, 9 entre 10 empleados quieren elegir qué horas van a trabajar y dónde van a trabajar. Y cuando hablamos de dónde van a trabajar, eso no quiere decir solo de casa o de la oficina, pero también quiere decir, voy a pegar mi ordenador y voy a trabajar de Bahamas, de Ibiza, de donde sea. Y de hecho, ha pasado mucho en la pandemia a gente que tiene familia fuera del país, que quería estar con la familia. Hay gente que fue a estudiar. Tuvimos de todo un poco. Y es un tema que está muy lindo desde el punto de vista de talent, ¿no? Tener la persona trabajando en cualquier lugar del mundo es muy atractivo para temas de atracción y retención. Es fenomenal, porque imagínate tú coger tu ordenador y trabajar desde la playa. Si estás en tu país, hay menos problemas,
pero si sales de tu país, depende de dónde estás, de dónde vas a trabajar. Eso puede generar temas inmigratorios, o sea, tienes el visado adecuado para estar trabajando en este país. Puede generar temas de tributación. Por ejemplo, en España, si vas a trabajar de España, no importa qué visado tienes, si estás trabajando, ya tienes que pagar impuestos sobre tu renta desde el día 1. Y la gente se confunde y dice, no, pero no son 183 días que tengo yo para empezar a pagar impuestos. No, es desde el día 1. El tema de los 183 días es si eres residente fiscal o no. Hay temas previdenciarios, hay temas de establecimiento permanente. O sea, hay muchos temas que involucran esta cuestión de ir a trabajar en un otro sitio. Yo no quiero poner agua acá y decir, no hagan eso, mucho por el contrario, porque yo soy súper a favor, pero la empresa tiene que tener en cuenta y qué riesgos quiere tomar cuando toma una decisión así. Entonces, cuando yo voy a público, como ha pasado en el principio de la pandemia, muchas empresas han dicho, yo no tengo gente de tecnología acá en Brasil, entonces no importa, estoy contratando en cualquier lugar del mundo. Me parece súper bien, pero hizo su lección de traer cuáles son los riesgos y oportunidades de utilizar esta tratativa que llamamos de Anywhere Office. Entonces, el punto es, sí, hay que hacer, yo apoyo 100%, pero que sepan cuáles son los riesgos inmigratorios, fiscales, previdenciarios y laborales desde el punto de vista de esta movimentación. Ahí me da la impresión de que nuevamente se da que la tecnología habilita cosas que desde el punto de vista regulatorio los países aún estamos un poco más atrasados en habilitar de la mejor forma posible, ¿no es cierto?, lo que la tecnología nos permite. Exacto, siempre ha sido así, ¿no? Los movimientos pasan y la ley viene después. De hecho, la semana pasada en Brasil salió una ley específica para trabajadores que vayan a trabajar fuera del país y cuáles son las implicaciones. No tiene mucha clareza, aún hay mucha incertidumbre, pero estuvo bien hasta que no hayamos tardado tanto, porque normalmente tardamos muchísimo más para hacer leyes que regulamenten lo que la gente ya hace. Perfecto, muchas gracias. Luis, vuelvo contigo. Tú decías que, o sea, en tu relato inicial, en tu apertura, me encantó porque en el fondo es muy optimista con todo lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las mayores oportunidades que se nos empiezan a dar desde la perspectiva, desde la tecnología, ¿no es cierto?, en las organizaciones, dado todo lo que acá Oliver y Caro nos presentaron? Yo creo que una de las grandes oportunidades que hay ahorita para las compañías es rediseñar la experiencia de los empleados, ¿no? Hablamos mucho del talento que tenemos, pero no rediseñamos esas experiencias para nuestra gente, ¿no? Y nuestra gente es nuestro talento y es lo que nos mueve como empresas, ¿no? Déjame poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Hoy tienes una banca digital completamente moderna, puedes hacer transferencias internacionales, pero si quieres una constancia laboral, tienes que ir a pararte al área de recursos humanos físicamente para poder pedir un papel, ¿no? Entonces, esas experiencias de las compañías, creo que desde el punto de vista tecnológico, se tienen que rediseñar. Ahí hay una oportunidad muy grande. O sea, ya pasamos, la pandemia, como decía Daniela, nos pegó en la cara, nos hizo adaptar tecnología, pero nos hizo adaptar una tecnología que era la de poder comunicarnos, ¿sí? La de poder comunicarnos, la de poder compartir, la de poder trabajar en equipo. Pero no es la única tecnología dentro de las compañías, ¿no? Hay otras. Están las de mi experiencia como empleado dentro de una organización en la parte administrativa. Está la de mi experiencia cuando llego a la compañía y me siento en un espacio físico, como lo que decíamos de toda la parte de arquitectura. Y ahí, sin duda, creo que hay una oportunidad grande. Y de nuevo, donde también creo que hay una oportunidad grande es en aprender a escuchar a nuestros empleados en varios temas, en donde tenemos que ver cómo funcionan estas startups, ¿no? Estas startups permiten mucho escuchar a la gente, hacemos hackatones para poder tener los temas de innovación y a veces en las compañías somos muy estáticos, ¿no? Somos muy poco dinámicos y somos muy estáticos en cómo son los procesos. Aquella visión que teníamos hace 30 años o hace 20 años cuando algunos de nosotros empezamos a trabajar tenías a una persona sentada en una oficina y estaba tu jefe, ya no existe, ¿no? Eso ya no existe hoy en estos ambientes. Son más
estas estructuras holacráticas que mencionaba Sebastián, y creo que ahí hay oportunidades grandes, ¿no? Como empresas tenemos mucho talento y tenemos una forma de trabajo exitosa, por eso las empresas son lo que hoy en día son, pero que hay una oportunidad grande de ver startups, cómo operan esas y copiar las cosas buenas y poder traer cosas buenas de esos ambientes, de esos ecosistemas hacia lo que nosotros tenemos como compañías. Buenísimo, muchas gracias. Voy a incorporar a esta conversación también a Caro y a Oliver, solo porque tomando un poco lo que tú dices, Luis, ¿no es cierto?, introduce este concepto de la experiencia y cómo tenemos que aprender de estas startups, ¿no es cierto?, que lo han logrado generar. Jorge Wilson nos pregunta, y aprovecho de saludar a Jorge Wilson, que además tengo la suerte de conocerlo, ¿cómo recuperar y mantener el engagement, sentido de pertenencia de los colaboradores en este formato híbrido? Y acá abierto, ¿quién quiere desmutearse y se atreve? Lo digo de esa manera porque creo que la pregunta de Jorge está en el centro de la atención de muchas compañías, que en el fondo es ya entendí todo lo que está pasando, entiendo que tengo que dar flexibilidad, tengo que reimaginarme, voy a conversar más con Matías para entender estas cosas de la oficina, pero la pregunta es, ¿cómo logro generar este sentido más de pertenencia y engagement y no hablar de rotación, porque a este Marcel Villegas ya no le gusta que se hable de rotación? ¿Quién se anima a esta respuesta? Caro, Oliver, Seba. Dale, Seba. Levantaste la mano y después paso con Caro. Vamos, bueno, como quieran. Yo me animo a trabajar un poco eso. Creo que la clave está en algo que dijo Oliver y Luis planteó recién, que acompaña a eso, que es cómo redefino la propuesta de valor hacia el empleado, y esa propuesta de valor incluye la experiencia, ¿no? Y tenemos algunas pistas en la encuesta, porque nos dice qué es lo que ellos valoran, ¿sí?, para quedarse en una compañía, ¿no? La encuesta pregunta específicamente eso, y bueno, hoy claramente en nuestra región sale muy fuerte el tema de Total Rewards, pero Oliver hizo un hincapié muy fuerte en esto que sale en nuestra región y no está en el top 5 a nivel global, que es el de sentirse reconocido y valorado. Entonces, vuelvo sobre ese concepto y sobre el concepto de cómo hacemos para devolverle ese protagonismo, ese valor, ese espacio de aprendizaje, de sentirse útil, reconocido, importante a esa persona que está trabajando. Porque lo que nos está mostrando, lo que nos están diciendo es: hoy me motiva eso, me motiva a sentirme importante, sentirme reconocido. Entonces, por eso es tan importante, y lo vemos viendo, el tema del propósito de la organización y que esté alineado al propósito personal, pero no alcanza, hay que seguir, porque ok, estoy alineado en propósito, pero después no me reconocen, no me tienen en cuenta, no me consideran, ¿no? De vuelta, sobre la base de que el punto 1 es Total Rewards, ¿no? No me quiero escapar de ahí, y como argentino con una inflación próxima al 80% y subiendo, es un tema súper relevante y complejo, ¿no? Pero sí creo que sobre esa base y gestionando ese punto, cómo pensamos esa propuesta de valor, y ahí tenemos esas pistas, ¿no? Y ahí aparecen algunas respuestas, y déjame darte algo que para mí es una segunda derivada de esto, quizás no es para mañana, pero yo creo que está cambiando el concepto de relación laboral, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que escribir respecto de cómo empezamos a entender este concepto de relación laboral, toda vez que la tecnología nos da oportunidades desde el punto de vista del empleado, además de tener varios trabajos, múltiples formas de generar mis ingresos. Ya no solamente ese concepto más antiguo que trabajo a tiempo completo solamente para una sola organización. Hoy día, con todas las oportunidades que tengo, puedo tener múltiples fuentes de ingresos en la medida que se da esa oportunidad, etcétera. Caro, ¿quieres complementar un poco lo que mencionaba Seba? Justamente, nada más complementando, porque creo que Sebastián lo dijo excelente.
de forma excelente. Nada más voy a complementar algo que creo que es importante para la audiencia que nos escucha. En ese tema que comentó Sebastián, yo enfatizaría un tema de que la gente quiere otro tipo de líderes. Los líderes también se tienen que reinventar. Entonces, creo que Oliver también lo mencionó y Sebastián lo dijo de manera muy clara. Creo que también el tema de vulnerabilidad y cómo escuchar, o sea, el cómo ya somos líderes, lo que busca la gente en los líderes es distinto, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde viene, creo que los líderes que se sepan reinventar, sacar lo mejor de ellos, pero también tener esa humildad para escuchar, para saber que son los que tienen las preguntas, pero no todas las respuestas. Creo que ahorita Google está haciendo algo de esa forma, ¿no? Utilizar toda la fuerza laboral que tienes para que las situaciones que enfrentas tengas a todas las personas que están contigo trabajando, pensando en lo que tú tienes que hacer. Creo que es algo fundamental, pero entonces, complementando lo de Sebastián, a lo que dijo de manera muy elocuente, es el tema del liderazgo y creo que todos los que nos escuchan es un punto de reflexión. ¿Qué tengo que hacer yo para reinventarme y ser la mejor versión de mí como líder para poder generar ese engagement con la gente? Porque el engagement es lo que mejor genera el valor. Valor es social, económico, del que quiera, ¿no? Entonces el tema del liderazgo para mí es fundamental. Sí, pareciera ser que en el tema del liderazgo da para un webinar completo y hay que seguir trabajando el tema del liderazgo. Por más que tal vez la palabra ya está muy manoseada y otra vez otra charla de liderazgo, pero parece ser que todavía ahí tenemos tremendas oportunidades. Matías, desde el punto, en lo personal, debo confesar que a mí me encantan los temas inmobiliarios y me encanta, y alguna vez tuve un cowork en mi vida personal, me encanta el cómo el espacio de trabajo, no solo, tal vez es el resignificar el concepto de oficina, y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Ves que se está resignificando el concepto de oficina y cómo ese espacio de trabajo empieza a jugar un rol en poco lo que hemos estado conversando acá, de volver a generar engagement? Y lo vuelvo a ligar con ese concepto que tú planteaste, que lo dejé muy anotado, de equidad urbana. Yo encuentro de verdad de las cosas que me vuelan la cabeza en esta conversación, ese concepto que tú instalaste. Sí, no, muy interesante ahí la experiencia ahí del cowork que tuviste. Mira, a ver, retomando, hoy día o en general la tendencia siempre fue el diseño a partir de la organización y sus necesidades. Hoy día lo decía, tenemos este cambio en la balanza y parte al revés, parte desde nuestras personas hacia la organización. Entonces, si bien hoy día tenemos muchos datos más cuantitativos para poder diseñar y decir, oye, la ocupación que queremos aproximada es tanto, y en el fondo calcular ciertos ratios de metros cuadrados que eran tan típicos anteriormente, algo así, 6, 8 metros por persona global, para que tengan el dato. Hoy día la forma en que pensamos, la forma en que trabajamos es tanto más colaborativa porque en este mismo panel se ve reflejado como un mismo problema necesita distintos especialistas que desde distintos puntos de vista puedan atacar un problema. Entonces, ahí, de nuevo, el espacio colaborativo, tipo, el cowork siempre invita porque es algo muy relajado en términos de ambiente y no tan estructurado. También en algún momento se diseñó mucho estas plantas libres enormes con escritorios uno al lado del otro que no te invitan mucho a una experiencia colaborativa porque no puedes hacer ni ruido. Entonces, esta mezcla de elementos que vienen sobre todo desde las necesidades del trabajador en cómo darle estas herramientas desde el diseño y la tecnología para poder desarrollar pensamiento de una mejor manera, creo que son la clave que tenemos para abordar este problema desde la perspectiva del diseño, como punto de mejora. Súper, gracias Matías. Yo creo que hay tanto que hacer todavía en entender el espacio de trabajo de otra forma, ¿no es cierto? En darle el valor que tiene el espacio de trabajo para incentivar no solamente los sentidos de pertenencia y engagement, sino también el poder colaborar, ¿no es cierto? El poder vernos. A mí a veces me toca hacer clases en la universidad y todavía, y se dan estas cosas extrañas, ¿no? Hagamos una reunión de trabajo en equipo y tenemos estas configuraciones como en auditorio, donde yo le veo la nuca a mi compañero, la parte de atrás de la cabeza, cuando en realidad debiera verle los ojos y la cara y las expresiones. Todavía como que los espacios todavía no están tan habilitados y ahí hay algo de... Me da la impresión, Matías, no sé cuál es tu impresión, de como que hay susto
en de verdad reinventar. Yo sé que no es tan fácil botar un edificio y construirlo de nuevo, o desarmar todo el layout y construirlo de nuevo, porque hay inversión de por medio. Pero ¿ves algo de temor en de verdad darle un protagonismo al espacio en lo que está pasando hoy día? Buena palabra la que ocupaste, susto. No lo creo. Yo creo que la organización en términos generales tienen bastante disponibilidad. Incluso algunas, bueno, varias ya han tomado la delantera rediseñando su oficina. El mismo caso, bueno, de EY lo tenemos, donde se hizo una optimización bien interesante, viendo que en realidad necesitamos toda esta superficie. Ahora, sí el espacio de trabajo es el que puede generar también esta identidad con la compañía, este apego, porque al final demuestra como la preocupación, ¿cierto?, de las corporaciones por sus trabajadores, al invertir, digamos, en rediseñar y adecuarlos de la mejor manera. Yo no veo temas que restrinjan esto, salvo obviamente los temas económicos. Creo que ya el cambio ya de mindset está seteado, está listo, digamos. Qué bueno escuchar eso. Dani, en toda esta conversación que estamos teniendo, ¿hay cosas de las cuales tú percibes y has visto con clientes y en las conversaciones que hemos tenido, de las cuales aún no nos hacemos cargo? ¿Hay pendientes grandes desde el punto de vista de nosotros en posiciones de liderazgo, desde las áreas de personas? Bueno, lo regulatorio ya lo abordaste, pero de lo cual nos falta hacernos cargo para poder entender un poco este espacio de cambio que nos presentó Oliver y Caro. Hombre, primero que todo, creo que el awareness es lo más importante, ¿no? Saber que tenemos un nicho, empezar de ahí. Porque si uno sigue como el cliente y la cita que tuvimos, que te comenté, que dice, mira, yo soy súper conocido, la gente le encanta trabajar acá, estamos perdiendo gente, pero es un tema que no, sin importancia, no vamos a mirar después, eso no puede. Entonces, tiene que tener el awareness primero. Y creo que hay tantas cosas que hemos hablado, como temas de compensación, de liderazgo, de entrenamiento, de cultura, el Employee Value Proposition, el EVP. Creo que es súper importante el propósito de la empresa, quién soy, dónde voy y lo que va a pasar con quién va conmigo. Eso es muy importante. Entonces, creo que la empresa mirar hacia adentro, hacia sus problemas y ¿por qué no abrir una conversación transparente con sus empleados? Creo que todo empieza de una conversación y escuchar, porque como he hablado en el principio, esto no es one size fits all. Hicimos una encuesta con un cliente nuestro y 89% hace 2 semanas de sus empleados quieren volver a la oficina. Eso va en contra de las encuestas que hemos visto y de esta encuesta que hemos presentado hoy. Entonces, hay un tema que tener el awareness y cuidar y mirar hacia adentro de su propia empresa. Creo que esa es la primera cosa que se tiene que empezar. No siempre lo que es bueno para una empresa es bueno para otra. Entonces, hablen con sus empleados, escucha activa, es así en español, no sé, escucha activa, escucha de verdad y no salir con una encuesta por salir. Creo que eso es un buen principio ahí para empezar la transformación. Me da la impresión de lo que tú dices, Dani, y se entendió perfecto, creo que también complementa la respuesta de Sebastián y Carolina a lo que nos había preguntado Jorge Olsen en términos de cómo se genera engagement. Básicamente que quienes están en posiciones de liderazgo tengan esa escucha activa y tengan ese awareness, esa conciencia de lo que está pasando en sus organizaciones y que lo que funciona para otros no funciona para uno, ¿no? Entonces creo que ahí hay lo que está viviendo. Y lo otro a considerar es que todavía estamos transitando esta situación. O sea, no estamos eso en un destino, todavía estamos viviendo estos cambios producidos impulsados desde los comportamientos humanos y la sociedad, y yo creo que eso todavía tiene mucho por avanzar. Nos van quedando pocos minutos y no quisiera que esta conversación se cierre sin volver con Luis, que en sus intervenciones ha mencionado a las startups. Yo creo que me da la impresión, no sé, no nos conocemos tanto,
pero creo que tiene una mirada, Luis, o tú tienes una mirada de cómo las startups, los emprendedores pueden de verdad jugar un rol súper protagónico en todo esto que estamos viviendo. ¿Puedes ahondar un poco en eso, Luis? Sí, a ver, yo creo que hablamos siempre de temas de innovación, ¿no? Y muchas veces como compañías queremos hacer esto de manera interna, pero se nos olvida también que hay innovación externa y que están todos estos ecosistemas de startups que tienen una agilidad que como compañías a veces nosotros no tenemos, ¿no? Somos muy sólidos en muchos temas, pero en muchos temas en la parte de agilidad no la tenemos. Creo que esa es la parte interesante que debemos de voltear a ver de las startups, ¿no? La parte de agilidad, la parte de cómo estás organizado para poder ejecutar algunos temas, cómo estás en la parte organizacional. Creo que ahí hay muchas cosas que aprender, por un lado. Y por el otro lado, la parte de ecosistemas de startups nos permiten acelerar algunos temas nuestros, ¿no? Yo decía este tema de los reentrenamientos, que creo que es muy importante, y se me venían a la cabeza una startup mexicana que se llama DevF, que lo que hace es con todos estos temas de propósito, hace reentrenamientos para compañías, concursos, en donde le cambian el concepto de la universidad, ¿no? Ese concepto de la universidad de decir, tengo que pasar 5 años enfrente de un aula aprendiendo algo. Estos cuates dicen, no, esto es tema del pasado, yo en 3 meses te voy a capacitar. Entonces, te voy a dar las herramientas que te dieron en 5 años en 3 meses. Y dices, no es posible, ¿no? Y a veces estamos muy cerrados nosotros a esos ecosistemas como compañías, ¿no? Entonces, para mí, algo que platico mucho con los clientes es, hoy quieres hacer algo de reconocimiento facial, ¿no? Como compañía, y lo quieres hacer con tu equipo de sistemas, cuando hay 20 startups afuera haciendo reconocimiento facial. ¿Por qué no voltear a ver eso e integrar esas partes, esos aceleradores que tú puedes tener como compañía en muchos temas, ¿no? Creo que esa es la parte por la cual lo mencionaba. Y perdón que me brinque un tema, pero creo que también es importante de mencionarlo desde el punto de vista de tecnología. Cuando hablamos de temas híbridos, como compañías, no se nos puede olvidar que el tema híbrido significa tener buena infraestructura también del otro lado para la gente que está detrás de la pantalla, ¿no? Estos temas híbridos no es nada más te dejo en tu casa, sino cuando podamos hacer eventos en el futuro, tú que estás a 10 kilómetros o que estás en otro lado, me puedas escuchar bien. Y hay muchas cosas que tienen que estar dando vueltas. Perdón, me cambié, pero se me quedó pegado. Sí, absolutamente, yo creo que absolutamente. Hablamos del tema híbrido, ¿no? Yo creo que el habilitar, y de hecho en una de las preguntas que comentaba Caro y Oliver, efectivamente plantean, ¿no? Que cuál fue una de las prioridades, era la número 1 en alguno de los segmentos, era habilitar tecnológicamente a la gente para que pueda trabajar de donde quiera, ¿no? O de donde esté trabajando. Hay alguna acá pregunta en el chat, y el chat lo tengo en mi teléfono, por eso estoy mirando hacia abajo, y va con una pregunta específica a ti, Oliver, que lo hace alguien de apellido Wallach. Pregunta, Oliver mencionó en un momento que empleados jóvenes tuvieron ciertas preferencias. ¿Cuánta variación observaron ustedes en la encuesta según generaciones y o empleados en diferentes etapas de carrera? ¿Sí? Y ahí, Oliver, te dejo a ti la pregunta, y Caro, si después quieres complementar. Sí, gracias, Marcel. Y bueno, las diferencias existen, pero no son muy grandes, muy largas entre ellos. Lo punto es que parece que la gente en general tiene las mismas aspiraciones relativamente a los próximos pasos. Hay variaciones, pero no como uno quiere más, por ejemplo, trabajo remoto que lo otro. Sí, hay una... En este tema, por ejemplo, las personas más seniors desean volver a la oficina con más gana que los jóvenes, pero los dos quieren volver. Entonces hay variaciones. Los que más me traen puntos de reflexión son los dos que tocan cultura y productividad, como dice. Cultura y productividad en la mirada de los jóvenes está mejor, pero en la mirada de los empleadores, en las personas más maduras, más seniors, los dos están negativamente impactados, y ahí
yo creo que por cuenta de la formación de equipos y con relación al espíritu de hacer cosas juntos. Entonces, para los temas, sí, hay variaciones, pero puede también encontrar patrones. Perfecto. Caro, ¿quieres complementar o...? No, exactamente lo que dijo Oliver, lo dijo perfecto. O sea, no se ven diferencias digamos, tan importantes y todos quieren flexibilidad. O sea, están bastante claro lo que dijo Oliver. Acá te dejo a ti, Caro, con la siguiente pregunta que lo hace Carolina. Sí. Dice, ¿la demanda por más días de trabajo remoto varía significativamente? Pregunta si varía significativamente si se comparan industrias. Es una excelente pregunta que a mí se me hizo fascinante el resultado, porque tenemos todas las industrias, ¿no? Desde automotriz, la retail, etcétera. Y o sea, digamos, si se ven todas las industrias, podría uno esperar que las industrias que podrían ser mucho más, digamos, el modelo de negocio, modelo operativo más propenso a la parte virtual o híbrida, pues podrían ser las que tendrían más preferencia hacia más días de forma virtual. Sin embargo, incluso la industria de transporte o la industria automotriz, que son industrias, la manufacturera también, están en un poquito arriba de 2 días a la semana. Entonces, eso para mí fue algo muy sorprendente, que todas las industrias, sin importar digamos, la forma de trabajar y el modelo operativo, tienen el 2 está muy marcado, digamos, cuando se ven de manera transversal, en independencia de la industria que sea. Entonces, esto es across industries, no hay, o sea, lo tenemos que pensar como que es una nueva forma de trabajar y tenemos que ver cómo le podemos hacer para poder atraer a los colaboradores y desarrollar el talento. Súper. En esa misma línea, y acá no voy a poner a ninguno de ustedes on the spot, pero sí vamos a necesitar que alguien quiera contestar. Paola Escobar nos dice, ¿cómo podría implementarse todo este cambio, pero en el ámbito público? Yo creo que la pregunta es fascinante, así que, pero no quiero nombrar a nadie porque sea quien sea conteste, va a estar on the spot. Pero obviamente nos debemos a Paola, así que alguien diga, yo me atrevo a tomar esta pregunta. Bueno, Oliver, muy bien. Sí. Creo que tenemos que primero empezar con una clareza que ahora lo que tenemos como desafío de negocios para adelante no es una cuestión de tecnologías emergentes, es una cuestión de necesidad emergentes. Y es un problema complejo y tenemos que conectar a las otras miradas para armar una solución que hace sentido para la gente. Y ahí, no solo desde el punto de vista del ecosistema, pero también de stakeholders, siendo que el principal es el empleado. Y ahí un punto es, claro que es algo que se atinge en largo plazo. El punto es que el cómo no se presume. Si tiene que mapear la necesidad de la gente para dibujarlo el futuro, no se presume, tiene que preguntar. Entonces, reconoce, problema complejo, tenemos que mapear, entender las necesidades que la gente nos trae y tenemos que preguntar más y presumir menos. Buenísimo, muchas gracias, Oliver. Van quedando un minuto, aprovecho en este espacio para darle las gracias a Dani, a Matías, a Seba y a Luis por acompañarnos en este panel. Y devuelvo contigo, Caro, para palabras finales, para cerrar ya este webinar que hemos montado y presentado a todos. Caro. No, gracias Marcelo, Oliver. Esto ha sido una, digamos, demostración de todo lo que queríamos compartir con ustedes. Queríamos traerles un panel multidisciplinario, que habláramos de lo que estamos viendo con nuestros clientes, que pongamos lo que le llamamos los bits, bytes y los bricks y los behaviors para realmente traer esto. Es un tema fascinante que si lo tomamos desde el punto de vista de cómo podemos hacer mejor los lugares de trabajo, las experiencias para nuestra gente, para nuestros stakeholders, nuestros clientes, etcétera, creo que va a ser algo muy positivo. Vamos a transformar la vida de toda la gente con la que trabajamos y vamos a hacer mejores lugares para trabajar. Entonces, agradecemos mucho su atención. Los invitamos a visitar el reporte completo, el estudio completo que tenemos, digamos, en nuestra página web,
Y gracias a todos por su atención. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien.